Hola, bienvenidos a esta exploración financiera. Hoy ponemos la lupa sobre un instrumento, que suele saltar a la palestra cuando los mercados se agitan, ¿no? Y la palabra volatilidad está en boca de todos, el VX. Efectivamente. Tenemos un análisis detallado que desmenuza qué es, cómo funciona por dentro y sobre todo para qué podría servir, o quizás para qué no. Exacto, que a veces es más importante saber para qué nos sirve. Totalmente. Nuestra misión hoy es entender si esta herramienta, que está diseñada para momentos de alta tensión, pues tiene sentido en una estrategia de inversión, aunque sea muy táctica. Antes de meternos en harina, como siempre, queremos agradecer a quien hace posible este espacio. Este episodio que estamos grabando hoy es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Si estás en Argentina o planeas viajar, tenés que conocerlos. Gestionan pólizas de seguros para todos los rubros: autos, hogar, comercio, lo que necesites. Tienes su WhatsApp, su página web y su mail en la pantalla o en la descripción para que puedas contactarlos fácilmente. Una vez más, gracias Broker 360 por apoyar este podcast. Nos encanta trabajar con ustedes. Muy bien, pues entremos en materia. Para hablar del UVIX, creo que primero hay que entender su referencia, el famoso VIX, el llamado índice del miedo. ¿Qué nos dice exactamente este índice? Pues fundamentalmente el VIX lo que refleja es la expectativa de volatilidad del mercado. Concretamente, sobre el índice S&P 500 para los próximos 30 días. Es importante esto. No mide la volatilidad que ya ha pasado, sino la que los inversores esperan que ocurra. Y se calcula a partir de los precios de las opciones sobre el S&P 500. Ah, vale. O sea, es como un termómetro de la ansiedad del mercado. Exacto. O de la complacencia, según esté bajo. Y un dato clave es su histórica correlación inversa con el S&P 500. Suele romper el menos 0,70 en cambios diarios. Entendido. Es decir, que si la bolsa cae fuerte, lo normal es que el VIX tiende a dispararse. Tiende a subir, sí. Y ahí es donde entran en juego vehículos como el VX, ¿no? Buscando aprovechar esa subida del VIX o quizá cubrir pérdidas de la cartera. Exactamente. La idea principal detrás de los productos basados en el VIX es esa, la cobertura. El VIX puede tener movimientos muy explosivos en momentos de pánico. El análisis que tenemos menciona un caso con una subida del 108% en un solo día. ¿En un solo día? Durante una caída fuerte del mercado. ¡Wow! Estos eventos extremos, lo que se llama riesgo de cola, son precisamente el escenario donde estos instrumentos, en teoría, aportan más valor. Y este VX en particular, a ver si lo digo bien, Volatility Shares 2X Long VIX Futures ETF. ¿Qué tiene de especial? Ese 2X sugiere que duplica la apuesta, ¿no? Para bien o para mal. Correcto. VIX busca ofrecer 2 veces el rendimiento diario de un índice específico. Es el Long VIX Futures Index, cuyo ticker es Long Vol. Pero, ojo, y esto es crucial, no sigue al VIX directamente. No sigue ese índice del miedo que vemos en las noticias financieras. Ah, vale. Sigue a un índice que está basado en futuros sobre el VIX. Y esta diferencia es fundamental para entender cómo funciona y sobre todo sus riesgos. Vale. Primera distinción importante entonces. No sigue al VIX Spot, al contado, sino a los futuros del VIX. ¿Y por qué el 2x? ¿Es simplemente para intentar ganar más si aciertas? Bueno, el propósito principal de ese apalancamiento 2X es la eficiencia de capital. Esa es la teoría. Necesitas invertir la mitad de dinero en VX para obtener la misma protección teórica contra una caída del mercado que obtendrías con un producto similar pero sin apalancamiento, uno que fuera 1 por X. Vale. Es una forma de magnificar la exposición a esa volatilidad esperada, pero con menos capital inmovilizado. Entendido. Has dicho que sigue un índice de futuros, el Long Vol. ¿Cómo opera ese índice? Porque claro, los futuros tienen vencimientos, hay que ir renovándolos, ¿no? Precisamente. Ahí está otra clave. El Long Vol representa una cartera teórica que mantiene exposición a contratos de futuros del VIX, concretamente los del primer y segundo mes de vencimiento. Para mantener una madurez promedio constante de más o menos un mes, tiene que hacer lo que se llama un roll diario. Un rol diario. Sí. Básicamente es vender los contratos que están más cerca de vencer y comprar contratos con vencimientos un poco más lejanos. Este proceso de rolar la posición es constante y, como veremos enseguida, es la fuente de uno de los mayores problemas estructurales de estos productos. Entiendo.
Y un detalle, su estructura legal es la de un commodity pool. Es distinto a un ETF de acciones típico y esto puede tener implicaciones, por ejemplo, fiscales, según donde esté el inversor. Vale, bueno saberlo. Y mencionan también un detalle técnico sobre su cierre, el TWAP. ¿Esto aporta algo relevante o es? Sí, es un mecanismo interesante, la verdad. Usa el precio promedio ponderado por tiempo, el TWAP, de los últimos 15 minutos de negociación. La idea es suavizar el precio de cierre para reducir el tracking error, es decir, la diferencia entre cómo se mueve el ETF y cómo se mueve su índice de referencia, el long ball. Ah, Al promediar, es menos vulnerable a picos o caídas justo al final de la sesión. Hace que el seguimiento diario sea, digamos, más preciso. Es un refinamiento técnico positivo, sí. bien, aquí llegamos al meollo de la cuestión, me parece. El VX se reajusta diariamente para mantener ese 2 por X. Suena lógico a primera vista, pero ¿qué pasa si mantenemos la posición más de un día? ¿El rendimiento acumulado es simplemente el doble del índice long ball en ese periodo? Absolutamente no. Y este es uno de los puntos más críticos y que a menudo se malinterpreta. De verdad. Ajá. Por ese reajuste diario, el rendimiento acumulado durante varios días o semanas puede diferir, y mucho, de simplemente multiplicar por 2 el rendimiento del índice long ball en ese mismo periodo. Es que el reajuste obliga al fondo a comprar más futuros cuando suben, o sea, cuando la volatilidad aumenta y son más caros, y a venderlos cuando bajan. Eso suena un poco contraintuitivo, ¿no? ¿Qué efectos prácticos tiene eso? Pues genera dos efectos que son como las dos caras de una moneda. Por un lado, tienes el volatility track. Se podría traducir como lastre por volatilidad. Vale. Si el índice de futuros del VIX sube y baja sin una tendencia clara, de forma errática, cada reajuste diario tiende a erosionar el valor. Es como si dieras un paso adelante y otro atrás, pero cada vez perdieras un poquito en la transacción. Entiendo. Una especie de coste oculto si el mercado está lateral o muy volátil, pero sin rumbo fijo. ¿Y la otra cara de la moneda? Es el leverage compounding, la capitalización del apalancamiento. Esto ocurre cuando hay una tendencia muy fuerte y sostenida en el índice de futuros. Típicamente una subida vertical durante un crash bursátil. Ajá. En ese escenario, el reajuste diario, comprar más de algo que sube sin parar, magnifica las ganancias de forma exponencial. Es aquí donde UVIX podría, en teoría, superar incluso ese 2X nominal durante el periodo de pánico agudo. Claro. Pero claro, esto solo ocurre en condiciones muy específicas y normalmente de corta duración. Vale, o sea que el reajuste diario es un arma de doble filo, clarísimo. Pero antes mencionaste que el propio proceso de rolar los futuros era una fuente de problemas estructurales. Hablemos del famoso contango. Siempre suena como el gran villano de estos productos de volatilidad. Y con razón, ¿eh? En este contexto lo es. El contango es la situación normal, la más habitual en el mercado de futuros del VIX. Está presente más o menos el 80% del tiempo. ¿El 80%? Vaya. Sí, y significa que los contratos de futuros con vencimientos más lejanos son más caros que los contratos con vencimientos más cercanos. Como UVIX, para mantener su exposición, tiene que vender constantemente los futuros cercanos, que son más baratos, y comprar los futuros lejanos, que son más caros, en ese rol diario. Pues incurre en una pérdida sistemática. Es el llamado coste de carry. Es como una sangría lenta pero constante la mayor parte del tiempo. O sea que incluso en un día tranquilo, sin grandes movimientos en el VIX, solo por el paso del tiempo y esa necesidad de rolar los futuros en contango, ¿el UVIX tiende a perder valor? Exactamente. Es un viento en contra estructural. Y a esto además hay que sumarle la ratio de gastos propia del ETF, lo que cobra la gestora, que el análisis la sitúa en un 2.19% anual. Uf, alto. Sí, es considerable. Si juntas el contango, que es casi permanente, el potencial volatility drag en mercados erráticos y los gastos anuales, tienes lo que el análisis llama una triple amenaza. 3 factores que conspiran para erosionar el valor del VIX a lo largo del tiempo. Vaya. No me extraña entonces las cifras históricas que aporta el análisis. Una rentabilidad acumulada de menos 77,30% en un año y de menos 99,83% a 3 años. Son números que, de verdad, quitan el hipo. Sí, impactantes. Esto sí que deja claro que no es un producto para mantener a largo plazo, vamos. Sin ninguna duda. Estos datos subrayan de forma dramática que VX es estructuralmente inadecuado para una estrategia de comprar y mantener. Es una herramienta puramente táctica. Clarísimo.
Para operaciones de muy corto plazo, hablamos de días o como máximo unas pocas semanas. Cualquier cosa más allá es exponerse a una probabilidad altísima de perder capital por estos factores estructurales negativos. Hacemos aquí una breve pausa para recordar algo importante para el canal. Si te gusta lo que estás escuchando hoy, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y comentarnos qué temas te gustaría que abordemos en los próximos episodios. En la descripción de este episodio vas a encontrar dos enlaces importantes, uno a nuestro patrocinador, Broker360, y otro a PayPal por si quieres apoyar este proyecto. Tu aporte ayuda mucho a que sigamos haciendo contenido como este. No te pedimos más que el importe de un café. Gracias por tu apoyo. Retomando nuestra conversación. Si hemos dejado bastante claro que UBEX es una especie de bomba de relojería a largo plazo por su propia estructura y que solo sirve para jugadas tácticas muy cortas, la pregunta del millón es ¿cómo demonios se supone que hay que usarlo? Exacto. Porque acertar el momento justo antes de un desplome del mercado parece increíblemente difícil. Lo es, no nos vamos a engañar. El timing, el momento de entrada y salida, es el factor más crítico y sinceramente el más difícil de acertar. El análisis sugiere que la clave es intentar anticipar correcciones rápidas y violentas, esas que están impulsadas por un evento concreto, lo que llaman event-driven sell-offs, no tanto las caídas lentas y prolongadas. Vale. Un posible indicador, aunque ojo, no es infalible ni mucho menos, es el llamado skew de volatilidad. A veces se le llama la sonrisa de volatilidad. El skew. ¿Puedes explicar un poco qué mide eso? De forma sencilla, el skew mide cuánto más caras están las opciones de venta, los puts, que son las que protegen contra caídas, en comparación con las opciones de compra, los calls, que apuestan por subidas, para un mismo plazo y distancia del precio actual. Entiendo. Si los puts están desproporcionadamente caros, indica que el mercado percibe un riesgo elevado de una caída brusca, de ese riesgo de cola que decíamos antes. Ese podría ser un momento donde la probabilidad de un pico de VIX y por tanto una subida fuerte de UVIX es mayor, y podría hacer más oportuno considerar una entrada táctica. La meta siempre es minimizar el tiempo que estás expuesto al contango. Vale, o sea, buscar señales de miedo extremo en el mercado de opciones. Y si decides entrar, ¿cuánto capital asignar? Porque claro, con ese 2 por, si te equivocas o la volatilidad no sube tanto como esperabas, la pérdida puede ser rápida y dolorosa. Totalmente. La gestión del riesgo y el tamaño de la posición son vitales aquí. El análisis menciona un enfoque bastante técnico, el ratio de cobertura de varianza mínima, MVHR. Busca la asignación óptima para minimizar la volatilidad total de la cartera. Ajustado por el 2x del VX, necesitarías la mitad de capital que con un producto 1x. Pero vamos, esto es complejo de calcular para el inversor medio. Sí, suena complicado. ¿Hay alguna regla un poco más práctica, más de andar por casa? Sí, proponen una regla de bolsillo, digamos, una cobertura dinámica basada en el propio nivel del VIX. A ver. La idea es asignar a VX un porcentaje de la cartera que quieres cubrir que sea igual al nivel actual del VIX dividido por 2. Por ejemplo. Por ejemplo, si el VIX está en 28, pues asignarías un 14% de la porción de la cartera que quieres cubrir a VX. Si el VIX está bajo, digamos en 14, pues solo asignarías un 7%. Ah, interesante. Tiene la ventaja de que limita la exposición al carro carry del contango cuando la necesidad percibida de cobertura, el VIX, es baja, y la aumenta solo cuando la tensión del mercado es alta. Me gusta esa regla dinámica, ¿sí? ¿Y la salida? ¿Cuándo recoger beneficios o cortar pérdidas? Es simplemente cuando el mercado parece tocar fondo y empieza a rebotar. No necesariamente mirando solo el precio del S&P 500. La señal clave para salir, según el análisis, está en la estructura de la curva de futuros del VIX. La curva de futuros otra vez. Exacto. Durante el pánico, esta curva a menudo se invierte. Entra en lo que se llama backwardation. Los futuros cercanos se vuelven más caros que los lejanos. Ahí el rol diario de UVIX genera ganancias, porque vende caro y compra barato. Pero esta situación es anómala y temporal. Vale. La recomendación es vender VX inmediatamente en cuanto la curva muestre los primeros signos de volver a la normalidad, es decir, de volver al contango. Esperar más es arriesgarse a que la erosión del contango devore las ganancias acumuladas muy rápidamente. Entiendo. O sea que la forma de la curva de futuros es el termómetro clave para decidir la salida. El ejemplo que citan de septiembre de 2022 con esas caídas diarias tan fuertes del S&P 500 y del Nasdaq debe ilustrar bien el potencial del VX en esos momentos, ¿no?
Exacto. En esas caídas verticales y abruptas, el VIX se dispara. Es entonces cuando el efecto positivo del leverage compounding entra en acción. La combinación de la fuerte subida del índice de futuros VX magnificada por el 2X puede generar rendimientos muy elevados y sobre todo asimétricos en pocos días. Claro. Potencialmente pueden compensar una parte significativa de las pérdidas en la cartera de acciones y hacerlo además de forma eficiente en capital, usando menos dinero que otras coberturas. Es para esos episodios de pánico extremo y corta duración para lo que VIVX está diseñado. Ahora, pongámoslo un poco en perspectiva. ¿Por qué usar algo tan complejo y francamente con tantos riesgos estructurales como VVI en lugar de la forma clásica de protegerse, que es comprar opciones put sobre el SP500? Es la pregunta lógica, sí. La gran diferencia está en el coste y la eficiencia del capital, pero también en la predictibilidad de ese coste. Comprar una opción put tiene un coste fijo y conocido. Es la prima que pagas por ella. Sabes exactamente cuánto puedes perder como máximo si la caída no ocurre. La protección está definida. Ujú. VX, en cambio, tiene un coste variable y continuo. Es esa suma del contango, el posible volatility drag y los gastos. No sabes de antemano cuánto te costará mantener la cobertura si el tiempo pasa. Pero decías antes que VX era más eficiente en capital por el 2X. Inicialmente sí. Necesitas menos capital para obtener la misma exposición teórica a la volatilidad, pero esa eficiencia se puede evaporar muy rápidamente. Si la corrección que esperas tarda en llegar, digamos unas semanas, el coste acumulado por el carry del contango en VX puede superar fácilmente la prima que hubieras pagado por una opción put. Ah, claro. Por tanto, la elección depende mucho de tu confianza en el timing. VX te puede salir muy bien si aciertas el momento exacto de la caída. Si tardas o la caída no es tan violenta, el coste se dispara. El put es más caro de entrada, pero su coste es fijo y limitado. Tiene todo el sentido. Y si lo comparamos con los ETFs inversos, esos que replican, por ejemplo, el -1X o el -2X del S&P 500 o del Nasdaq, esos también suben cuando el mercado baja, ¿no? Sí, pero la diferencia fundamental aquí es qué activo subyacente sigue cada uno. Los ETFs inversos siguen el precio del índice, S&P 500, Nasdaq, etc. Y VVX sigue la volatilidad esperada a través de los futuros del VIX. Vale. Y aquí está la clave. En un crash provocado por pánico, es muy habitual que el VIX suba porcentualmente muchísimo más de lo que cae el índice bursátil. La reacción de la volatilidad suele ser más exagerada. Ajá. La reacción de la volatilidad puede ser más violenta que la del propio precio. Entiendo. Exacto. Y como VX aplica su apalancamiento 2 por X sobre esa subida potencialmente explosiva del VIX, gracias a ese efecto del leverage compounding que mencionamos, pues puede ofrecer un rendimiento mucho mayor y más asimétrico durante esos episodios de miedo extremo que un ETF inverso. Claro. El inverso simplemente replica, de forma inversa, la caída del precio del índice. VX está diseñado para capturar el pánico, el aumento de la volatilidad esperada, no solo la caída del precio. Además, un punto técnico, al ser un ETF y no un ETN como algunos productos antiguos sobre VIX, mitiga riesgos de crédito del emisor. Queda bastante claro entonces. Para ir cerrando ya, podríamos decir que VX es una herramienta muy específica, potente para capturar picos de pánico de muy corta duración, con alta eficiencia de capital si se acierta el momento. Pero con un lado oscuro muy peligroso. Su propia estructura casi garantiza la destrucción de valor a largo plazo por esa triple amenaza que comentábamos. Contango, volatility drag y gastos. Usarlo requiere una disciplina casi militar, ¿eh? Un timing de entrada extremadamente preciso, hablamos de días, máximo semanas, un dimensionamiento de la posición muy cuidadoso y basado en métricas, y una vigilancia constante de la curva de futuros del VIX para salir al primer síntoma de normalización. Vamos, que no es para cualquiera. Definitivamente, es para trading de eventos muy concretos, no para invertir de forma pasiva ni mucho menos. Y como reflexión final, para darle una vuelta más y dejar pensando a nuestra audiencia, si el propio VVX tiene esta tendencia casi garantizada de caer por su estructura, ¿no abriría esto la puerta a estrategias quizás más sofisticadas usando opciones sobre el propio VVX? Interesante. Más compleja aún de jugar con la volatilidad. Lo dejamos ahí. Y con esto llegamos al final de este episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que nos acompañen en el próximo.
Una vez más, muchas gracias a Broker360 por hacer posible este podcast. Nos reencontramos muy pronto. Recuerda que en la descripción de este vídeo se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y PayPal por si nos quieres ayudar. Gracias una vez más.